Hay varias noticias que tienen que ver con usted porque hace un año publicó su última novela, La Oculta, y el pasado mes de enero se estrenó en el Festival de Cine de Cartagena Carta a una sombra, que es un documental basado o inspirado en el libro suyo más vendido, que es El olvido que seremos, en donde usted cuenta lo que fue el asesinato de su padre. Eh, ¿Qué respuesta ha habido de la gente a este documental? Ha sido muy bonita. Realmente el cine y la televisión tienen un público que uno jamás se sueña. Cuando el documental salió en televisión hace 2 o 3 semanas, un domingo, pues lo vieron 2,5 millones de personas. Uno con un libro nunca alcanza una audiencia así. Además, la voz, las imágenes producen cosas muy especiales que difícilmente uno logra con las solas palabras. Es muy bonito que mi hija y Miguel Salazar hayan logrado en ese documental documentar, como la palabra lo dice, que lo que yo había hecho con la memoria en mi libro se pudiera casi que verificar y certificar con grabaciones radiales de mi papá, con programas que aparecieron en televisión, con imágenes, con cartas que él nos mandaba. Y yo creo que la gente lo ha recibido en general pues muy bien y muy conmovida. Me parece que, yo no debería decirlo, pero que Miguel y mi hija hicieron un trabajo muy serio y muy bien hecho. Su papá fue asesinado en 1987 en Medellín, en la capital del departamento de Antioquia, en Colombia. ¿Qué fue lo que más le impresionó del trabajo que hicieron su hija y Miguel Salazar en este documental? ¿Ellos le consultaban todo mientras lo iban haciendo o se lo mostraron prácticamente al final? ¿Cómo funcionó eso? No, ellos no nos consultaban nada a nosotros en la familia, simplemente nosotros les dábamos lo que teníamos, fotos. Mi mamá tenía muchos cassettes, porque mi papá nos mandaba cartas habladas. Dani, mi hija, se pasó meses oyendo esos cassettes, horas y horas. Era muy bonito porque ellos a veces nos reunían a toda la familia, entonces nos ponían a mi papá cantando, a mi papá hablándonos a nosotros de niños, en cartas habladas que tenían 40 o 50 años de antigüedad ya. Entonces, y tenían una cámara y nos veían ahí conmovidos. Pero como al frente estaba mi hija Dani, que tiene una cara inocente y a la que todos queremos mucho, pues nos podíamos portar muy espontáneamente. Y Miguel, muy discreto, pues no se dejaba ver, lo mismo que los sonidistas. Entonces yo creo que salió un documental muy espontáneo. ¿Usted cree que El olvido que seremos es el libro de su vida? Pues es un libro único en el sentido de que es un libro de un caso único y que yo no quisiera que se repitiera nunca. Yo tuve que escribir ese libro, es el único libro mío obligatorio y solamente yo podía escribir esa historia porque solamente yo había vivido esa relación en la infancia con mi papá y solamente yo podía saber cuál era su vida pública y su vida privada y cómo había una correspondencia muy bonita entre su amorosa actitud privada, su ejercicio de ser un padre bueno, un educador, un profesor también en la casa y su compromiso público con la medicina y con los derechos humanos. ¿Por qué se titula ese libro del olvido que seremos? Porque mi papá llevaba en el bolsillo cuando lo mataron 2 papeles. Un papel era un poema muy bonito, un soneto, firmado con las iniciales JLB, que yo siempre interpreté como Jorge Luis Borges, y era un poema sobre el olvido y sobre la muerte. Y otro papel muy sucio y muy asqueroso, que era un papel donde había una lista de personas que debían ser asesinadas por los paramilitares, y ahí estaba el nombre de mi papá. Entonces, de alguna manera, él nos mandó 2 mensajes. Yo sé que me van a matar, estoy en esta lista, y esta es mi actitud ante la muerte, este poema. Y el primer verso de ese poema dice, ya somos el olvido que seremos. Así se iba a llamar el libro. Un día con mi editora Pilar Reyes y con Laura Restrepo fui a almorzar, les dije el título es Ya somos el olvido que seremos, que es un endecasílabo, y Laura Restrepo me aconsejó acortarlo al octosílabo, el olvido que seremos. ¿Y por qué el documental se titula Carta a una sombra? Porque no queríamos que fuera exactamente una película del olvido que seremos. Y hay un fragmento del libro donde yo digo que este libro en realidad, que yo he escrito para alguien que no puede leerme, y que este libro en realidad es una carta a una sombra. Y
y así se llama también la traducción del olvido que seremos en alemán, es Brief an einen Schatten, que es Carta a una sombra, y nos parece que es también un título bonito. Y usted, además de escritor, es columnista de prensa, escribe columnas en el diario El Espectador y ha sido comentarista de radio. Y en su país, en Colombia, y aquí lo quiero trasladar al terreno de la política, tiene lugar desde hace 3 años, se acaban de cumplir los 3 años de las conversaciones de paz en La Habana, en la capital cubana, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano, y las FARC. Las FARC son un grupo guerrillero fundado en 1964 que ha cometido múltiples atentados terroristas, que está acusada de haber traficado con droga y de haber causado miles de horrores. Hay mucha controversia, de todas maneras, en Colombia con este proceso de paz, y además han fijado entre el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko, que es como se conoce al jefe de las FARC, la fecha del 23 de marzo del año entrante como el plazo máximo para que se firme el acuerdo de terminación del conflicto. ¿Usted es optimista con respecto a estas negociaciones de paz en Colombia? Mire, Iragorri, a mí me parece que el conflicto armado colombiano, o la guerra colombiana, si la quieren llamar así, la guerra de baja intensidad, es el único conflicto armado del hemisferio occidental, si no contamos ahora como conflicto armado lo que está pasando en Francia, por ejemplo. Pero es una anomalía en toda América, con seguridad, que haya un conflicto guerrillero. Las FARC han sido un grupo dogmático, cerrado, un movimiento campesino, sin ningún apoyo popular, al contrario, con mucha animadversión por parte de la gente. Sus niveles de popularidad, cuando han estado mejor, han estado en el 4%, pero son el 1, el 2, el 3%. Ellos no son amables, son la guerrilla más antipática que ha habido en el hemisferio también, y la más terca, que han tenido muchas veces la oportunidad de hacer la paz. Pero ahora hay como una confluencia, casi diría yo astral, de que se puede dar ese proceso de paz y se puede firmar la paz. Creo que nunca antes se había negociado con tanta seriedad, que aprendimos muchas lecciones de no darles ventajas a las FARC. Se ha negociado en medio del conflicto, durante el conflicto ha habido muertos, bombardeos, combates, ahora un poco menos, el nivel de violencia ha bajado mucho. A mí me parece que para Colombia es siempre conveniente, para un país que ha sido tan violento, que el nivel de violencia baje. Cuando el expresidente Uribe hizo el arreglo con los paramilitares, hubo una gran disminución de los homicidios y de la violencia en Colombia, a pesar de que hubo también muchísima impunidad. Muchos de estos paramilitares que cometieron crímenes atroces están muertos. Es verdad que hay algunos aquí extraditados en Estados Unidos, unos cabecillas, pero ellos eran 29.000, y de esos 29.000 un porcentaje inmenso está suelto. Y eso disminuyó mucho la violencia en Colombia. Que termine el conflicto con las FARC va a disminuir también muchísimo la violencia en Colombia. Ellos van a pagar unas penas, al menos parece que lo aceptan, pues muy cortas, pero parecidas a las de los paramilitares. Si confiesan entre 4 y 8 años, dependiendo. Me parece bien que ellos estén cambiando un poco ese lenguaje, que ellos estén diciendo no nos llamemos más enemigos, llamémonos adversarios. Yo sé que para las víctimas y para algunas personas esto es intolerable, pero creo que para Colombia, para el país, disminuir el gasto militar, disminuir la concentración en el conflicto, hacer que haya una especie de movimiento chavista, con el que no estoy de acuerdo con sus ideas, ni mucho menos, pero que puedan proponer, es decir, el chavismo, el movimiento bolivariano que está en toda América Latina, es preferible que sea legal y que sea desarmado a que sea un movimiento armado en la selva. Entonces, pues yo espero que de la calle, Sergio Jaramillo, el general Mora y su contraparte en la guerrilla llegue finalmente a un acuerdo. Sería, creo que, desbaratar este absurdo de todo el hemisferio occidental de todavía tener un problema de violencia tan grave en Colombia. Usted ha hablado del chavismo, del movimiento chavista, de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Y Venezuela, que es un país limítrofe con Colombia, más de 2.000 kilómetros de frontera que por lo demás cerró el presidente Nicolás Maduro hace ya algunos meses, tiene elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre.
según las encuestas, el chavismo, o el partido que encabeza el presidente Nicolás Maduro, va a perder esas elecciones. Hay quienes dicen que incluso si la oposición gana los comicios del 6 de diciembre, pues no va a cambiar nada porque se requerirán unas mayorías muy calificadas en la Asamblea Nacional Venezolana para cambiar las leyes. Y por otro lado, porque las cortes, en donde se revisan las leyes o que conocen de las demandas cuando alguien decide señalar que una ley es inconstitucional, pues están tomadas por magistrados chavistas. ¿Piensa usted de todas maneras que esas elecciones pueden modificar algo de lo que pasa en Venezuela, país que por lo demás tiene en prisión a varios líderes opositores como Leopoldo López desde hace más de año y medio, como Antonio Ledesma, que ha estado también en arresto domiciliario, el alcalde metropolitano de Caracas, y un país donde hay una gran división, hay manifestaciones contra Nicolás Maduro, ha habido varias, ha habido manifestaciones también a favor de Maduro. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo veo lo siguiente, en América Latina no creo que nadie quiera que haya más pobreza, no creo que nadie quiera que haya más desigualdad, creo que los objetivos más o menos cualquier gobierno, liberal, menos liberal, más de izquierda, más de derecha, son lo mismo. Pero algunos, como el movimiento chavista, piensa que para lograr esa disminución en las desigualdades, para disminuir la pobreza, conviene, por ejemplo, expropiar a los que producen bienes, expropiar a los capitalistas, ellos dirían, expulsar a cualquier cosa que ellos ven como imperialista, a empresas transnacionales, bien sea exprimiéndolas tanto que se tienen que ir. Y entonces lo que parece, y dar subsidios a los pobres, uno y otro subsidio, y creen que ese camino retórico de hablar siempre de los desfavorecidos, de los no sé qué, de los oprimidos, creen que eso es bueno, exacerbar cierto resentimiento. Eso es lo que ha hecho el chavismo en Venezuela de una manera desesperada y desesperante. Creo que les ha funcionado pésimamente, que mientras los precios del petróleo se dispararon hacia arriba con Chávez, más o menos les funcionó la política del subsidio, pero cada vez más, como se dice en italiano, los nudos llegan al peine y tienen una distorsión económica espantosa que los llevó, por ejemplo, al cierre de la frontera. Si uno subsidia todos los alimentos, pues es inevitable y si el dólar no tiene un valor real, sino un valor completamente ficticio, esas cosas atraviesen la frontera. Además, con la corrupción y de los propios funcionarios de frontera venezolanos. En ese sentido, yo creo que incluso eso es, lamento decirlo, pero es bueno para Colombia, que en Venezuela hayan hecho ese experimento que ha resultado tan fallido, para que cuando entren las FARC a hacer política, nosotros podamos decir, miren, es que lo que ellos defienden, por muy bonito que suene en la retórica, es un desastre económico, porque el ser humano no trabaja igual para todo el mundo que para su propia familia. Entonces uno debe contar con las debilidades del ser humano. Nosotros no somos tan altruistas como para trabajar siempre por los demás. Uno no va a producir huevos a pérdida para ayudarle al pueblo a comer huevos. No, uno si empieza a perder produciendo huevos, pues deja de producir los huevos, porque tampoco quiere perder todo lo que tiene. Y así para los ladrillos, para el café, para lo que sea. Entonces esas economías centralizadas, planeadas desde una cabeza que se cree genial y que cree que puede manejar todos los hilos de la economía, ha demostrado la historia que fracasan, por muy bonita que sea su retórica igualitaria y justiciera. Yo creo que el gobierno de Maduro se está desmoronando éticamente, está haciendo negocios con la mafia colombiana, así sea a través de la guerrilla o directamente con la mafia. Se está desmoronando éticamente, económicamente. Ellos necesitan un castigo de las urnas. Ahora, se han apegado al poder de una manera tan fuerte, han cooptado la justicia, tienen el petróleo, el Banco Central, sacarlos de ahí va a ser dificilísimo, esperemos que no sea cruento. Otro país donde ha habido un cambio político en las últimas horas es Argentina, que ganó las elecciones del pasado 22 de noviembre Mauricio Macri, el candidato opositor. Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta saliente, pues con ella se van 12 años de kirchnerismo, de los gobiernos de ella y antes de ella de Néstor Kirchner, quien fuera su marido, ya desaparecido.
¿Qué cree usted que va a pasar en Argentina con la llegada de Macri, un país que ha estado además dominado por el peronismo, la ideología que ha inspirado a la presidenta Cristina Fernández por tanto tiempo? Bueno, en Argentina se añade a cierto populismo no tan exacerbado como el de Venezuela, porque no ha habido ese nivel de expropiaciones, un nivel de corrupción enorme de parte de familia y allegados. Que haya un cambio, pues, y que lo haya podido haber sin, digamos, sin fraude en las elecciones es bueno, pero a uno le da la impresión de que en Argentina siempre puede haber un péndulo, que llega el peronismo, se gasta todo el dinero que ha podido producir Argentina, hace políticas claramente populistas, de subvenciones, de dar y dar y dar, de mantener contenta por unos años a la gente, al mismo tiempo de robarlos de la cúpula administrativa del gobierno. Entregan, ya el país llega un momento en que no aguanta más, se dan cuenta de que ya eso no va a explotar, entonces cambia el poder a alguien no peronista, llega, la olla está vacía, todo está mal, tiene que hacer unos ajustes dolorosísimos para toda la población. Después de unos años empiezan a cuadrar las cuentas, el país un poco mejora, pero la gente está harta de economías y de apretarse el cinturón y vuelven a llamar al caudillo peronista que lo salva y que se gasta la plata. En ese ciclo trágico está Argentina y yo no sé cuándo van a salir de eso, porque es impresionante que una y otra vez caigan en esos ciclos espantosos. Otro país que usted conoce muy bien es España, y usted conoce Argentina y México y toda América Latina. Y hay elecciones generales que se llaman allá el 20 de diciembre, en muy pocos días. En esas elecciones se escogerán a los diputados al Congreso, a los que van a ir al Congreso de los Diputados, que son quienes escogen a sí mismo o a su vez al presidente del gobierno. ¿Qué puede pasar en España? Porque hasta hace poco tiempo había un bipartidismo clásico. Estaba el Partido Popular, el Partido Conservador, cuyo presidente actual es Mariano Rajoy, y estaba también por el otro lado el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que era el partido de oposición. Había partidos minoritarios, algunos partidos nacionalistas, como en Cataluña Convergencia y Unió, una coalición, en el País Vasco, como el Partido Nacionalista Vasco. Había un partido de izquierdas, que era Izquierda Unida. Pero ahora han aparecido dos partidos, uno de ellos Ciudadanos, un partido que encabeza Albert Rivera y que es más bien de centro derecha, y por otro lado Podemos, de Pablo Iglesias, que es un partido de izquierda, como de los indignados. Repito, usted conoce muy bien España. ¿Qué cree que va a pasar en estas elecciones? Lo que yo creo es que, como usted dice, ya no es un bipartidismo, está muy repartido, por lo menos en las encuestas, el poder quedaría muy repartido entre 4 partidos. Entonces, lo que yo creo es que va a haber una coalición probablemente entre Ciudadanos y PSOE o Ciudadanos y PP. Podemos tiene un discurso también chavista, tratan de ocultarlo ahora un poco, pero es un discurso también de resentimiento, de mucha rabia, justificado por el gran desempleo español, que ahí ha aprendido. Ellos han eliminado casi a Izquierda Unida, el Partido Comunista con Podemos perdieron ellos casi toda su fuerza. Lo más raro sería que se llegara a una coalición incluso de PP y PSOE, que se podía pensar hace unos meses, pero yo creo que ahora la situación más probable es que PSOE o PP se hagan una alianza con Ciudadanos. ¿Por quién se va a inclinar Ciudadanos? Que va a ser, digamos, los que tienen la decisión. Eso es lo difícil de saber, pero como en general la gente prefiere los cambios, como hay un desgaste natural del PP por haber estado en el gobierno en los últimos años, a pesar de que últimamente las cifras mejoren un poco, yo me inclinaría a pensar que la alianza más probable sea entre Partido Socialista y Ciudadanos. El pasado 27 de septiembre hubo elecciones regionales en Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas de España. La primera o la segunda que más dinero aporta a las finanzas españolas y que además tiene por capital a Barcelona. En esas elecciones, en escaños, ganaron los partidos partidarios o favorables a la independencia. No ocurrió lo mismo con el voto ciudadano. Más del 50% de los ciudadanos votaron por partidos que están en contra de la independencia. Una vez instalado ya el Parlamento catalán, lo que se llama el Parlamento, se expidió una declaración para poner en marcha un proceso independentista. ¿Usted cree que Cataluña debería independizarse de España? A mí me parece que una de las cosas mejores que ha hecho la historia del mundo reciente es la creación de la Unión Europea.
y es una creación no centrífuga, no de dispersión, sino centrípeta, de unión de pueblos distintos en el respeto y en la armonía de las lenguas, de las religiones, de las diferencias. A mí me parece raro un resurgimiento del nacionalismo y de la separación. Me parece antipático, creo que los nacionalismos son horribles. Sin embargo, entiendo que hay en Cataluña unas heridas viejas, unas heridas ocasionadas por el franquismo, una prohibición de su lengua, casi que una expropiación de su identidad, y España tiene mucha fuerza, el español tiene una fuerza inmensa y yo entiendo que ellos se sientan apabullados. A mí me parece que habría que llegar a una solución más tranquila de una especie de federalismo como se usa en Alemania, pero parece que los catalanes ya ni eso quieren. En una situación de angustia económica, de crisis económica, es normal que se produzcan este tipo. Si España estuviera muy bien, los catalanistas no tendrían un discurso. Ahora tienen un discurso porque ellos también tienen problemas internos. Pero yo no creo que la independencia sea una solución. La corrupción está también dentro de los partidos políticos catalanes y catalanistas. Entonces, a mí, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Cataluña e incluso a los independentistas catalanes, yo no creo que esa sea una solución. Me parecería triste y me parecería también que ellos de esa manera se alejarían de nosotros, de los latinoamericanos. Ellos tienen un gran poder en el bilingüismo. Yo creo que abandonar el bilingüismo, no enseñar el castellano en los colegios y desestimularlo en las calles es una pérdida. Yo creo que el catalán es lindo, hay grandes escritores y poetas catalanes. Ahora yo estoy completamente enamorado de un poeta, Joan Margarit, pero Joan Margarit mismo, que es independentista, dice que tener esas dos lenguas es una gran riqueza para él y para su literatura. Yo creo que ellos no pueden renunciar a eso sin renunciar a algo muy importante. Las lenguas tienen un poder. El castellano, nos guste o no, un idioma imperial, es una herramienta de comunicación maravillosa entre cientos y cientos de millones de personas. Si ellos se apartan de eso, pues se volverán una especie de Bélgica o de Italia o de países, sí, bonitos, independientes, con su lengua, pero se alejarán de nosotros. Una última pregunta. Aquí en Estados Unidos hay elecciones presidenciales a principios de noviembre del año entrante, es decir, en menos de un año. No se sabe muy bien quiénes van a ser los candidatos de los dos partidos, el republicano, que es conservador, y el demócrata, que es más de centro. No se podría decir que es de izquierda. Lo cierto del caso es que dentro de los demócratas, todo apunta que la candidata va a ser Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado y exsenadora y exprimera dama, porque en las encuestas además ella está acompañada ahí con un poco más abajo por un senador del noreste aquí en Estados Unidos y por el señor O'Malley, que fue gobernador del estado de Maryland. Pero todo apunta a que Hillary Clinton va a ser la candidata demócrata. En el bando republicano, donde hay 10, ya ni siquiera se sabe cuántos precandidatos, donde hay 10, los que están encabezando los sondeos son, en primer lugar, Donald Trump, el multimillonario neoyorquino que ha dicho, según los analistas, cosas extravagantes, y por otro lado está Ben Carson, un neurocirujano afroamericano muy exitoso. Otros políticos más tradicionales están mucho más abajo en los sondeos, como Marco Rubio, el senador cubanoamericano, o como Jeb Bush, quien fuera gobernador de la Florida, que es hijo y hermano de presidentes. Algunas voces en el mundo dicen que todos los ciudadanos del planeta deberíamos poder votar por el presidente de Estados Unidos, porque cualquier decisión que tome a 3 cuadras de aquí nos afecta a todos. Si usted pudiera votar, ¿por quién votaría? Pues es que yo veo una crisis espantosa en el Great Old Party, en el Partido Republicano. Sus candidatos que van adelante en las encuestas parecen caricaturas de sí mismos y caricaturas de la anticiencia, del fanatismo religioso, de unas cosas que me parece que contradicen. Si uno está en Washington y va a leer los discursos de Lincoln y de los fundadores del Estado americano, esta gente está completamente apartada de eso. Se parecen más a una fantasía de Philip Roth cuando escribe el Plot Against America, de la conjura antiamericana, donde pareciera que unos tipos casi que neonazis se toman el poder y cambian este país en otra cosa. Entonces yo no tendría ninguna duda. Yo lamento que haya una especie de familia que gobierna, no me gusta el hecho de las sucesiones familiares,
pero creo que Hillary Clinton haría evidentemente un gobierno mucho mejor y mucho más sensato que el de estas caricaturas de un partido que fue grande y que tuvo gente liberal en el sentido de demócrata muy valiosa. Entonces, pues yo no tendría ninguna duda de que por caricaturas uno no puede votar.